abriendo la sesión, me permite pues pensar que va a ser una sesión sumamente interesante y concurrida. El CITA García Bojorquez, pues dirigiendo al CINIF, ha hecho un trabajo monumental, y ahora que nos va a platicar de las NIS, de la evolución y del estado actual que guardan, porque la realidad es que el CITA viene platicándonos desde la emisión de las NIS de las cosas que están cambiando, y yo creo que esto va cambiando al minuto. Estabas preguntándole, Emilio, si han evolucionado los temas de medición de objetivos, y yo creo que ahí están todos atorados, viendo la mejor manera de presentar y revelar la información, así que tu sesión por demás va a ser muy enriquecedora, querida Elcita. Yo en lo personal te agradezco mucho tu tiempo, tu dedicación y tu cariño para el Colegio de Consejeros y para nosotros, y de parte de el fundador del colegio que está aquí a mi lado, Alfredo López Mestre, y de Angélica, que también están haciendo lo propio para el capítulo Jalisco, pues te mandamos un muy fuerte abrazo, igual que a todos los participantes. Muchas gracias a todos por estar temprano, y quizá nada más recordarles que esperamos en este mes de junio verlos en los eventos presenciales que tenemos pensado, empezando por el torneo de dominó el 25. Muchas gracias, Emilio, y adelante con la presentación, si te parece. Aquí Sí, quedamos pendientes escuchando la presentación. muy bien, pues para mí es un placer presentar a la contadora pública certificada Elsa Beatriz García Bojorges. Ella es presidente del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, CINIF, organismo emisor de las NIF, que son las normas de información financiera, y las NIS, que son las normas de información de sostenibilidad, aplicables a entidades que no son de interés público. Fue presidente durante 2022 del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Contables y de reporte de la United Nations Conference on Trade and Development, UNTAD, rama de las Naciones Unidas promotora del desarrollo empresarial sostenible. Actualmente es miembro de este grupo de expertos en representación de nuestro país, México. Fue fundadora y presidente durante el 2022 de la Alianza Regional Latinoamericana, auspiciada por la misma UNTAD, para la promoción del informe de sostenibilidad en la región. Es también una de las representantes del CINIF en el Comité Consultivo de Normas de Sostenibilidad del ISSB, y en temas de energía, en la parte de Emerging Economic Group del IASB. Ambos forman parte del grupo de la Fundación IFRS. La UNTAD, también con sede en Ginebra, Suiza, le otorgó al CINIF, bajo su dirección, el premio ISAR 2022 por presentar una de las cinco mejores estrategias en el mundo para la implementación de los reportes de sostenibilidad para pymes en México, a través de usar las NIS, las normas de información de sostenibilidad. Pues para mí es un placer, y muchas gracias, Elsa Beatriz, de que estés con nosotros. Adelante. Bueno, pues muy buenos días, primero que nada, y gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes, es un privilegio contar con su confianza, es un gusto compartir con la audiencia. Y bueno, pues vamos a hablar de las normas de información de sostenibilidad, que es un tema que llegó para quedarse. Es un tema muy importante en cuanto a la promoción de las acciones de sostenibilidad, que es lo que realmente nos importa. Más que el reporteo mismo, sabemos que el reporte realmente en el fondo está impulsando las acciones de sostenibilidad, que es lo que se necesita en este momento, y es algo que no podemos soslayar. Si me permiten, voy a
compartir la presentación, si me confirman que todo está en orden, si la ven, Sí, se ve vamos muy a bien, arrancar. Sí, Se se ve. ve. Gracias, gracias. Las normas de información de sostenibilidad, bueno, pues es un paquete normativo que en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad emitimos justamente hace un año, en mayo del 2024. Y justamente lo hicimos para poder sumar a esta normativa internacional que previamente se emitió por parte de la Fundación IFRS, sumar este paquete básicamente para las entidades que no son de interés público. Esto, bueno, pues como lo vamos a ver a lo largo de la plática, nos estará llevando a promover las cadenas de valor sostenibles, que es un, pues llamémosle principio básico para poder realmente tener una estrategia completa en términos de reportes de sostenibilidad. Para hablar de las NIS es importante hablar de los referentes que hemos tomado en cuenta en el Centro de Investigación para poder generar este esquema normativo, y voy a referirme brevemente a estas dos cuestiones que son no solo fundamentales, son base de los esquemas normativos que han surgido a nivel mundial, pero sobre todo lo quiero abordar, porque esto nos va a ayudar a entender por qué es importante el reporte de sostenibilidad. Primero que nada, hago mención de la firma de la Agenda 2030 que se llevó a cabo por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se hizo en el 2015. La Agenda 2030 implica un compromiso de los países firmantes para promover acciones de sostenibilidad, pues precisamente en cada una de sus regiones, de sus jurisdicciones, digamos, en cada uno de estos países. Esto compromete a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Creo que es el primer punto que debemos aclarar para poder entender hacia dónde vamos. El desarrollo sostenible es aquel en el que las personas y las empresas, bueno, pues trabajan, operan o viven satisfaciendo sus necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer también sus propias necesidades. Esto en el fondo implica que debe ser un comportamiento tanto personal como empresarial responsable, responsable con el medio ambiente, responsable con la sociedad, y eso es lo que nos va a permitir tener un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo, cuando hablamos de sostenibilidad, es sostenernos en el tiempo, donde no haya en el horizonte una limitante para poder continuar con la vida humana y en consecuencia con la posibilidad de que las empresas se mantengan. Tener un entorno válido para poder tener el desarrollo empresarial, pues es lo que todos queremos. Las empresas han tenido a lo largo de la historia un desarrollo para poder hacer la producción de sus bienes y servicios, han evolucionado de tal manera que, bueno, pues hoy utilizamos máquinas, procesos en general, sistemas de producción y consumo de bienes y servicios que son agresivos con el medio ambiente. Se emiten gases de efecto invernadero de una manera realmente agresiva, preocupante y que ha traído consecuencias muy graves al entorno. Los especialistas señalan que los gases de efecto invernadero es la principal o son la principal causa del cambio climático, que a su vez ha causado desastres naturales cada vez más evidentes, desórdenes. Hay sequías, hay zonas de estrés hídrico que antes no estaban calificadas de esta manera, ciclones, daños a la producción agropecuaria, por ejemplo, y todo esto pues va en detrimento de las personas y de las empresas. También el tema social ha sido calificado como un punto clave para poder tener un desarrollo sostenible, porque las personas, bueno, pues las personas somos parte, por supuesto, de las empresas, y es importante tener en esta lógica de socialización una filosofía de inclusión para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades en todos aspectos, porque tener las mismas oportunidades ayuda a promover el crecimiento de las personas, estas ayudan a la competitividad de las empresas y finalmente esto ayuda
a progresar, a tener desarrollo económico y a eliminar la pobreza en los distintos ámbitos que podamos nosotros identificar. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible pues nos marcan pautas para poder actuar en consecuencia de este objetivo grande que es tener un entorno sostenible. Los voy a mencionar brevemente y solo me voy a tener en el que desde el punto de vista de lo que nos toca hacer como emisor de normas nos trae algunas implicaciones. El primero, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Seguramente algo tenemos que hacer en alguno o en algunos de estos objetivos, pero hoy nos vamos a enfocar al objetivo número 12, que es el que tiene que ver con el ámbito empresarial. Este es el que promueve la United Nations Conference on Trojan Development, que es la rama de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo empresarial sostenible. Este objetivo, producción y consumo responsables, promueve que las empresas mejoren, afinen, cambien si es necesario sus sistemas de producción y consumo de bienes y servicios para ser justamente menos agresivos con el medio ambiente y en general promueve que las empresas sean o tengan un punto de atención también muy importante hacia sus colaboradores, hacia sus proveedores y todo lo que implica su cadena de valor. Este objetivo, además de promover las acciones de sostenibilidad, promueve que se revelen los indicadores de desempeño sostenible en los estados financieros. ¿Por qué? Porque cuando esta información se hace evidente, se muestra con toda claridad y transparencia, bueno, las empresas que empiezan a atender los temas de sostenibilidad y revelan, dicen, mira, yo estoy siendo sostenible, estoy actuando de esta manera, tengo reciclaje de mis desechos, tengo medidores de agua y controlo el agua, tengo paneles solares, cuando están llevando a cabo acciones de sostenibilidad, bueno, pues empieza a promover que a estas empresas se les apoye, sean sujetas de crédito, sean sujetas de inversión, sean sujetas de mantener contratos comerciales. Y entonces, bueno, pues esto en pocas palabras empieza a promover que las otras empresas en su entorno, en su ambiente, pues empiecen también a reportar. Y como decíamos en un principio, el fin no es el reporteo. El reporteo es un medio que ayuda a promover las acciones de sostenibilidad. Una empresa dirá, oye, a aquella empresa le están prestando dinero y es que está ella ya actuando en un sentido de ser sostenible, le están prestando para poder cambiar su planta productiva, para poder promover en general la inversión sostenible. Y entonces empieza el reporteo. Y entonces empiezan los inversionistas y los acreedores a darse cuenta que ser sostenible pues es lo ideal, pero también se dan cuenta que no ser sostenible implica riesgos. Y entonces empiezan a solicitar cada vez más esta información, la información que les ayuda a ellos a comprender si la empresa es capaz o no de mantenerse en el largo plazo. Empiezan a surgir estos conceptos ASG y a introducirse en todo este paquete de información que cada vez se hace más necesario. Hoy por hoy nos siguen preguntando, ¿qué tiene que ver un tema ambiental con los informes financieros? Un tema social, ¿qué tiene que ver con los informes financieros? Definitivamente los temas de sostenibilidad, particularmente los temas ASG, los podemos abordar desde distintos ángulos. Hay quienes lo toman de una manera incluso hasta personal, dicen yo no compro esto porque esto no es reciclado, yo no hago esto otro porque me parece que eso atenta contra la vida y en fin, las prácticas personales y eso es muy valioso y es muy importante. Pero también hay que ser claros y concretos al decir que desde el punto de vista empresarial esto puede representar riesgos financieros a la entidad. Y también es justificable y es no solo justificable, sino muy importante que la empresa considere y que lo tenga siempre presente, esto representa riesgos financieros y si no se atienden pueden
llevar a la empresa a tener impactos, quebrantos, e incluso hay empresas que pueden perder su condición de ser negocio en marcha. Esto entonces es importante y así lo abordan las normas de sostenibilidad que se están promoviendo. Estos son temas de índole financiero y hay que atenderlos. Un ejemplo de de un tema ambiental. ¿Por qué un tema ambiental podría estar en nuestro foco podría estar en el foco de nuestra atención y en consecuencia nos llevaría a tener que revelarlo? Pongamos el ejemplo del sargazo en Cancún. Hace algunos años no se hablaba del sargazo, hace algunos años esto, por lo menos muchos no lo teníamos en el radar, y bueno, llegó un momento en que se empezó a hablar de esta situación, que por temas de cambio climático o temas de un desorden en el clima, bueno, pues esta situación se da en Cancún, y entonces los hoteles en Cancún empiezan en un momento dado a ver invadida su área digamos, en donde ellos, su área de influencia, y resulta que los huéspedes o sus clientes, pues ya no empiezan ya evidentemente no prefieren este hotel para irse a hospedar, prefieren otras opciones porque ahí hay sargazo, porque no pueden hacer uso de la playa, y esto empieza entonces evidentemente a impactar en una baja en la ocupación del hotel. El hotel empieza a tener pues un impacto económico, menos ingresos, menos flujos de efectivo y más que eso, la necesidad de atender este riesgo que probablemente le requiera una inversión. Tenemos que meter máquinas de limpia o tenemos que poner redes para evitar que nos invada este tema. De alguna manera hay impacto financiero. Y si la empresa no actúa, entonces la empresa puede llegar un momento en que digan los clientes, yo no voy para allá porque simple y sencillamente no estoy teniendo el servicio que yo necesito. Evidentemente es un riesgo financiero. Y si la empresa va a pedir un financiamiento, a pedir dinero, le dirán, oye, pero pues aquí tienes un riesgo, o sea, está bajando la ocupación, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces, ahí hay claramente un impacto que tenemos que revelar, que identificar, que medir y por supuesto que monitorear, pero sobre todo actuar en consecuencia. Y hay otros ejemplos. Hace algún tiempo se escuchó que en Europa, bueno, se estableció que no habría ya más la posibilidad de vender autos de combustión interna en el 2035. Entonces, las empresas que tenían o en ese momento el anuncio plantas de producción de autos de combustión interna, que seguramente pues la gran mayoría, ellas pues tuvieron una alerta y dicen, oye, esto es un tema que es muy relevante porque yo tenía previsto que mi planta productiva, déjenme inventar, tenía posibilidad de vida hasta el año 2040. Entonces, el que me recorten 5 años, y no solo 5 años, seguramente menos, porque si la limitante es que en 2035 ya no puedo vender estos autos, pues mi producción, yo creo que la última producción tendrá que ser hasta el 2033 o algo así. Y eso entonces, inclusive en ese momento, la empresa debió llevar a cabo un análisis, una prueba de deterioro para saber si habría posibilidad de recuperar plenamente esta inversión. Entonces, pruebas de deterioro, análisis de recuperación de inventarios, de activos fijos en general, se detonan con estas evidencias de riesgos que son muy claros y que es necesario que nosotros los tomemos en cuenta, incluso ya no solo como una revelación, sino como una evaluación contable que pudiera hoy estar castigando nuestros activos, los activos fijos de la planta productiva que me voy a recuperar, los inventarios que ya no me quieren comprar porque no son de una producción que no es agresiva con el medio ambiente, a lo mejor tengo que crear un pasivo, hay algunas situaciones ahí que tenemos que considerar. Temas sociales. Les pongo un ejemplo. También hace un tiempo una empresa chocolatera en Europa, bueno, pues tenía un buen posicionamiento a nivel mundial. Se escuchó, se supo, salió a relucir cierta información respecto a que esta empresa se estaba abasteciendo eh, a través de proveedores que estaban trabajando en África, que estaban empleando a niños en la siembra y la cosecha del cacao,
en pésimas condiciones laborales. Entonces ahora, bueno, la información corre muy, muy rápido. Cuando se escucha esto, dicen los clientes, oye, no puede ser que tú estés abasteciéndote con estos proveedores que traen todo un proceso contaminado, no limpio. No podemos avalar estas prácticas y si tú no cambias tus prácticas, si tú o tu proveedor entra en línea de sostenibilidad o cambias de proveedor, de lo contrario, no te vamos a comprar más chocolates. Entonces, esto evidentemente empieza otra vez a tener impactos en disminución de ingresos, disminución de flujos y finalmente en el patrimonio. Cuando nosotros hablamos de estos temas de sostenibilidad, yo recuerdo cuando en el CINIF empezamos a trabajar con estos temas, me preguntaban mucho, nos preguntaban mucho, ¿por qué están abordando esto si el CINIF hace normas de información financiera? No, pues que miren que los temas son riesgos, que esto, no, no te entendemos. No, pues es que los temas, y explicábamos hasta que llegó un momento en que dijimos, los temas de sostenibilidad son temas que tienen que ver con el negocio en marcha. Si la empresa, esta chocolatera, no cambia sus prácticas, podría estar condenada a bajar ingresos e incluso morir, si no se adapta a la tendencia hoy de una lógica de sostenibilidad. También los temas de gobernanza son importantísimos. Debemos de procurar y promover en todo momento la institucionalización de la empresa. ¿Para qué? Para darle seguridad a los terceros que hacen relaciones o establecen relaciones con la entidad. Estamos hablando de, por supuesto, establecer un código de ética que permita que todas las malas prácticas de la empresa hacia el interior y hacia el exterior sean monitoreadas y ante la evidencia de alguna situación inadecuada, esta se haga de conocimiento incluso del Consejo de Administración, se pueda atender con toda oportunidad, se pueda corregir para que la empresa vaya en una línea. Eso es una empresa institucionalmente que va en un camino de institucionalización, es una empresa que seguramente será más segura para sus interesados. Tener mecanismos de seguridad de la información, por supuesto que es importante. Tener mujeres en el consejo, por supuesto por temas de equidad. Por supuesto, pero también por temas de lograr que la empresa tenga una gobernanza que está atendiendo todas las prácticas desde los distintos puntos de vista. Por ejemplo, una empresa que no toma en cuenta que su mercado tiene consumidores de sus productos, hombres y mujeres, y no tiene mujeres en el consejo que puedan ayudar a identificar las necesidades de este género, bueno, pues ahí hay temas que seguramente corregir. Podemos hablar de muchos ejemplos de lo que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza que se tienen hoy que subir al esquema de riesgos, al espectro de riesgos que nosotros tenemos que evaluar. Los riesgos no son un tema nuevo para la empresa y tampoco lo son para los reportes financieros. Siempre, desde hace muchos años, por lo menos, hemos tomado en cuenta los riesgos de que no te paguen. Ah, pues haz una estimación de cuentas incobrables. Los riesgos de que no recuperes tu inventario. Haz una estimación por castigo de inventarios. En fin, y hoy el tema es, nuestro espectro de riesgos es más amplio del que habíamos considerado en algún momento dado. Y esos son los temas ESG. Son riesgos más difíciles de identificar. No estamos tan acostumbrados, eso es cierto. Tenemos que aprender, tenemos que evolucionar para poder lograr identificarlos, monitorearlos, sopesarlos, pero sobre todo mitigarlos. Entonces, esto nos llevó A ver, a... antes, sí. aquí antes, hay una pregunta que probablemente va muy a lo que estás comentando. Dice la pregunta de Fran, dice, Trump dice que no existe el cambio climático y que va a reversar todas estas iniciativas. ¿Qué impacto tendría esto en México y el resto del mundo con respecto a las normas de ESG? Bueno,
yo agradecería muchísimo si al final respondemos las preguntas para ya tener todos los elementos como estamos requiriendo y podemos ya con todos los elementos tener una mejor respuesta más clara si me dan esa oportunidad. Gracias. Decíamos que estamos viendo una franca evolución del reporte empresarial, una franca evolución del reporte empresarial porque hoy el inversionista tiene muy claro que estas cuestiones implican riesgos. Entonces, hoy requieren información más holística, es decir, más completa, que no solamente esté conformada por el paquete básico de los 4 estados financieros, sino que además muestren información más claramente todo lo que es el objetivo y el modelo de negocio de la empresa, su contribución a los ODS y, por supuesto, los riesgos que esto puede implicar para la entidad. Se requiere entonces información más prospectiva que nos permita tener un mejor entendimiento. Hagan de cuenta que es como abrir una ventana hacia el futuro que nos permita ver hacia el futuro y poder entender, bueno, pues si la empresa es sostenible o no, es decir, si la empresa tiene posibilidad de mantenerse en el largo plazo. Siendo así, la normatividad ha evolucionado ya. Estamos todavía en un proceso de cambio, pero a raíz de este acuerdo de la Agenda 2030 y esta evolución que se empieza a dar de requerimientos de información, empezaron a surgir marcos de referencia muy interesantes, muy importantes, muy fuertes, incluso el esquema GRI, el SASB, el en fin, una serie de marcos de referencia que empezaron a ayudar a las empresas a entender esto e incluso a reportar en forma voluntaria. Estos esquemas muy válidos, pero ciertamente unos daban más peso a lo social, otros más a lo ambiental. En fin, el caso es que ya en esta evolución se llegó a un punto en el que era necesario marcar una sola línea y bueno, pues los grandes organismos e instituciones internacionales le requieren, le piden, le solicitan a la Fundación IFRS comprometerse para también atender los temas de sostenibilidad y emitir norma para alinear toda esta revelación de información. En el año 2023 se emite el primer paquete de normas internacionales en materia de sostenibilidad, la IFRS S1, que son los requerimientos generales de revelación de información de sostenibilidad y es una norma general que nos requiere o nos establece reglas para emitir información de alta calidad, información que sea una representación fiel, que sea información relevante, información comparable, información oportuna, todas estas líneas generales de acción para presentar informes de alta calidad y la primera norma temática que requiere revelar información sobre el clima. Este paquete, en términos generales, este paquete de 2 normas, en términos generales, requiere que las empresas, bueno, pues revelen información financiera sobre riesgos y oportunidades materiales relacionados con sostenibilidad. Reitero, información financiera. Información financiera implica que tenemos nosotros que analizar esto, pues justamente desde el punto de vista de los impactos que pueda traer la entidad y afectarle, bueno, pues su estructura financiera y sus resultados de operación, tal cual dicho. Esto es fundamental. Si nosotros no le damos este carácter, no vamos a poder sopesar el problema de un riesgo en toda la medida en todo lo que esto nos requiere. ¿Cuáles son esos riesgos que se consideran materiales o esas oportunidades materiales? Porque también, ciertamente, hemos visto que han surgido nuevos negocios, nuevas áreas de oportunidad para poder justamente salir adelante con esto y obviamente es muy válido y necesario revelar también el tema de oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades materiales? Pues aquellos que podrían afectar los flujos de efectivo de la empresa, por ejemplo, este hotel en Cancún que se ve afectado por el tema del sargazo, obviamente verá afectados sus flujos de efectivo si no actúa en consecuencia porque los ingresos van a disminuir. O podría ser que esté afectando este riesgo la posibilidad de acceso a financiamiento. Hay empresas que les dicen, oye, si tú no cambias, no te presto dinero.
o bien te presto, pero te presto más caro, que es afectar el costo de capital en el corto, en el mediano plazo o en el largo plazo. Se considera que esta información es útil para los usuarios primarios en su toma de decisiones de transferir recursos a las entidades para proveer recursos allá en el mercado de valores. Estas normas están enfocadas a los mercados de capitales, a que las entidades que acuden a las bolsas de valores a captar recursos, bueno, pues revelen todo esto que es fundamental para los inversionistas. En México, esta normativa es obligatoria a partir del ejercicio 2025 y se tendrá que revelar por primera vez, pues por supuesto en el 2026, de acuerdo a lo que estableció ya el regulador, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estas entidades emitirán su primer informe de sostenibilidad en el primer semestre del año 2026. Esta información de sostenibilidad ya relativa o relacionada con los riesgos y oportunidades tiene 4 áreas de información y esas 4 áreas de información se tendrán que revelar. Esas 4 áreas de información están representadas en esta que coloquialmente le decimos la cebolla de las 4 áreas de información, son las que aquí mostramos y las explico. Primero, métricas. ¿Qué son las métricas? Las métricas son justamente los indicadores que evidencian el estatus del desempeño sostenible de una entidad. Por ejemplo, en materia climática, la normativa nos dice, oye, el principal indicador en este caso es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces se tendrá que incluir en las revelaciones las métricas de gas de efecto invernadero, alcance 1, que es las emisiones directas de la empresa, alcance 2, que son las emisiones indirectas. Por ejemplo, es todo lo que se produce por energía comprada o adquirida. Por ejemplo, yo tengo aquí un foco y prendo el foco y en este momento aquí, en este ambiente donde estoy, no hay emisiones, pero sí las está habiendo en la compañía de electricidad que me está proveyendo este insumo. Esa es una producción directa de emisiones de gas de efecto invernadero. Y las alcance 3, que son todas las que producen mis contrapartes, mis cadenas de valor. Todo lo que tienen mis proveedores, todo lo que tienen mis clientes, todo esto tendría yo también que considerarlo. Bueno, la cuestión de las métricas se tienen que revelar. La administración de riesgos. La administración de riesgos, pues es toda la serie de políticas y elementos, tal vez hasta en la infraestructura de la empresa, que se han establecido para poder tener una administración de los riesgos ASG. Por ejemplo, para yo poder identificar el tema de gas de efecto invernadero, tengo que tener un monitoreo, tengo que tener medidas de control interno para identificar cuánto te estamos emitiendo. Pero la administración de riesgos, entonces, es todo lo que en la empresa está establecido, reitero, políticas, controles, metodologías para identificar riesgos, para monitorearlos, para sopesarlos y de ahí tener una pauta para entonces establecer una estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad es todo el conjunto de acciones o es el plan de acción que la empresa establece para migrar de un estatus no sostenible a un estatus que sí lo sea. Aquí la norma establece que hay que revelar la estrategia de sostenibilidad y hay que revelar en todo esto que se pide, pues todas las expectativas que la empresa tiene y algo muy importante, un análisis de resiliencia. A final de cuentas, todos tenemos riesgos o es lógico, tenemos todos claro que hay riesgos y los riesgos muchas veces no se pueden eh, evitar, pero sí lo importante es tener acciones de mitigación. Y también sabemos que en ocasiones prevemos una acción de mitigación, pero esta tiene probabilidades en cierta medida de no ser efectivas y entonces tenemos que tener preferentemente un plan B y un plan C y un plan D. Es decir, ¿qué tan resiliente es la empresa? Es una cuestión que hoy será una pregunta fundamental que tendremos que responder como empresa. Y para ello tenemos que proyectar, tenemos que establecer estrategias. Hoy lo que un inversionista buscará, un fondeador, un acreedor financiero, buscará
pues no necesariamente ver que una empresa no tenga riesgo, sino ver su capacidad de resiliencia para poder mantenerse como un negocio en marcha. Esto lo tenemos también que revelar. Y en la cuarta cuestión, estamos hablando de la gobernanza y aquí lo que se requiere revelar es quién en la organización está al mando, siendo responsable de establecer las estrategias de sostenibilidad en la empresa, sugiriendo que sea el propio Consejo de Administración para que esta estrategia venga con toda la contundencia y haya, bueno, pues la garantía de que esta se va no solo a establecer, sino va a ser efectiva y va a mantenerse pues como una práctica de negocio. Hay empresas que ya, pues muy orgullosamente, y qué bueno que así lo dicen, dice yo tengo mi estrategia de negocios y mi estrategia de sostenibilidad. Eso es un avance importantísimo, pero todos quisiéramos que las empresas digan, no que tengo dos estrategias, sino que tengo una estrategia de negocio sostenible, que desde que planteemos la estrategia, esta tenga un enfoque de filosofía sostenible. Toda esta información alcanza las cadenas de valor. ¿Y qué son las cadenas de valor? Las cadenas de valor, bueno, pues son todas las empresas que son interdependientes a una entidad. Y estas interdependencias nos hacen formar, pues de alguna manera, una unidad que debemos de identificar también como sostenible. Voy a explicarlo con un ejemplo. Pensemos que esta es una empresa emisora de valores en la bolsa. Voy a poner el ejemplo, un ejemplo que pongo muy comúnmente porque me parece que es claro, ojalá que también lo sea para ustedes. Imaginemos que esta es una empresa de retail. Este es un centro comercial, un supermercado que tiene en sus anaqueles productos de toda índole, de diversa índole que está vendiendo. Entonces esta empresa dice, yo quiero ser sostenible y para ello ya los o los reciclo o tengo algún otro proceso para poder aprovecharlos, no los tiro al medio ambiente, tengo políticas de inclusión de los empleados, tengo código de ética, una serie de elementos en la empresa para poder ser sostenible. Pero de repente voltea y dice, ah, caray, el que viene allá creo que es mi proveedor. Ese que viene como chimenea andante es mi proveedor. Y entonces, en el momento que esto ocurre, dice, si ese proveedor me está proveyendo estos productos que yo voy a vender en mis anaqueles, definitivamente yo no puedo ser sostenible si él no lo es, porque este producto viene ya con una huella de carbono. Entonces, no podemos estar en esa visión de que soy solita aquí en mi entorno. No, es la empresa y su cadena de valor. Entonces, lo que hace esta emisora es lo siguiente. Punto número 1. Esta emisora es requerida por sus inversionistas, por sus acreedores financieros a revelar sus riesgos, porque el que invierte o el que le fondea, bueno, pues obviamente se preocupa porque la materialización de esos riesgos impactará en su propia infraestructura, en su propia estructura financiera. Pero esta empresa se voltea y al proveedor no le dice, oye, dame tu estrategia o dame tu estrategia de resiliencia, tu análisis de resiliencia. Le dice, oye, yo lo que quiero saber es cuál es tu emisión de gas de efecto invernadero. Te estás pasando de un límite aceptable y yo no puedo contratarte así. Yo necesito que me des tu indicador de gas de efecto invernadero para poder estar seguro que no estás pasándote de un nivel que pudiera ser aceptable y que podemos mitigar y que podemos solventar. Dame tus métricas de desempeño sostenible. Y acuérdense de la empresa chocolatera que le dijo, tuvo que decir a sus clientes, a sus proveedores, si tú no cambias tus prácticas con tus empleados, yo no te puedo contratar, porque es como estar solapando tus acciones y de esa forma no soy sostenible y a mí no me van a comprar los productos que yo esté vendiendo con un insumo que viene desde desde tu producción, porque, bueno, simplemente no estamos en línea. Entonces, aquí nos damos cuenta de que los proveedores son empresas interdependientes y tendrían
que darme información a esta entidad sobre sus indicadores de desempeño sostenibles. Entonces, si bien la norma internacional nos parece perfectamente bien enfocada para entidades que están cotizando en la bolsa de valores, porque obviamente la información o las normas de información deben estar enfocadas a que se genere la información que necesita el usuario. Y lo que necesita el usuario de la bolsa es que se emita información sobre riesgos. ¿Y qué es la información que requiere esta emisora de su cadena de valor en proveeduría? Pues que le dé sus indicadores de desempeño sostenible. Hay algunas otras empresas que tienen mayor peso en la otra parte de la cadena de valor, que son sus distribuidores o clientes, ¿no? En el caso de esta empresa de retail, es su cadena de proveeduría la que tiene el mayor riesgo, no sus clientes, porque tiene una diversidad de clientes. Alguien va a pagar a la caja del supermercado y no le preguntan, oiga, ¿y usted tiene paneles solares para poder venderle eso? Eso no aplica. Pero sí aplica, por ejemplo, imaginemos un banco que está financiando. Entonces llega un cliente y el cliente le dice, oye, requiero que me prestes dinero. Y entonces imagínense que este proveedor va con el banco y le dice, oye, banco, necesito que me prestes dinero. Y le dice el banco, oye, pero si estás como chimenea, yo no te puedo prestar, porque yo entonces voy a caer en una situación de que estoy financiando tus emisiones. Te estoy solapando, estoy ayudando con este financiamiento a que tú vivas en este ambiente contaminando no solamente los productos de tu cliente, sino el entorno en general. Entonces, hay para quienes la parte de clientes es la que tiene el mayor riesgo. ¿Qué le pedirá hoy? Está empezando a solicitar una entidad a su cliente. Bueno, pues justamente que le dé sus indicadores de desempeño sostenible para poder entonces estar seguros que estamos en una línea de sostenibilidad. Entonces, justamente el CINIF, que está enfocado a normar a entidades que no están reguladas. Recuerden que la emisora, ustedes lo saben perfectamente bien, son empresas reguladas. Para poder emitir sus valores tendrán ya que emitir este informe. Y las que no están reguladas probablemente estarán pensando, dicen, qué bueno que no están en esos mercados y no tengo un regulador que me exija. No, pero será el ambiente económico el que le requiera, no de una manera tal vez coercitiva, o podríamos verlo tal vez así desde cierto enfoque, le dirán, si tú no eres sostenible, voy a tener que cambiar de proveedor. Si tú no eres sostenible, no te puedo dar financiamiento. Por eso decimos que las NIS impulsan las cadenas de valor sostenibles. Lo que se hizo fue justamente emitir un primer paquete de 2 normas de información de sostenibilidad, que básicamente y como un primer paso importante es requerir que las empresas publiquen información sobre su desempeño sostenible. Lo que se hizo fue un análisis para identificar las 30 métricas. Resultaron 30 porque, bueno, el análisis se hizo con un enfoque de identificar cuál de la información fundamental, básica, que requieren los usuarios. Nosotros tenemos una posición, un asiento como CINIF en la United Nations Conference on Trade and Development, la UNTAD, como ya les había dicho, y a través de la UNTAD se hizo un estudio a nivel mundial. Se hizo un estudio de toda esta información que ya se ha empezado a generar de manera voluntaria algunos ya aplicaron norma internacional, cuáles son las métricas más reportadas. Y esas métricas son métricas que vienen de otros marcos de referencia. Se hizo una selección de esos indicadores para establecer este paquete de NIS. ¿Cómo está hoy el esquema entonces de reporteo a nivel nacional en nuestro país? Está lo siguiente. Ven ustedes este cuadro que está dividido como en 2 partes. Estos rojos son los títulos, pero el cuadro está dividido en un gris oscuro y en un gris más claro. Como normadores, el CINIF es una entidad que emite normas contables y ahora de sostenibilidad, pero desde hace muchos años emitimos normas contables. Dividimos siempre
a las empresas en dos grandes grupos. Y así lo hace también la normativa internacional. A través de la Fundación IFRS se emiten y se dividen a las empresas en dos partes: las que son de interés público y las que no son de interés público. ¿Por qué se dividen de esta forma? Porque la norma tiene que ser una normativa que nos ayude a generar información que es útil al usuario. Entonces, las empresas de interés público son empresas que tienen la obligación de rendir cuentas al público, como lo es una empresa listada en la bolsa de valores. Tienen un gran público inversionista y tienen que dar información. Por supuesto, los usuarios principales son los usuarios primarios, que son los inversionistas y acreedores. Por supuesto, el regulador también. Y en materia de sostenibilidad, lo que ellos quieren saber es información sobre riesgos. Es por ello que esta normativa internacional se enfocó al tema de riesgos y es por ello que la Comisión Nacional Bancaria de Valores estableció, por supuesto, con todo tino, el que las entidades, estableció el requerimiento de que las entidades cotizadas en la bolsa deben de emitir informes de sostenibilidad a partir del año 2025. Se emitirá en un informe por separado, pero conectado con el paquete de estados financieros básicos. Hay otras entidades que pueden ser calificadas como de interés público, sí, claro, por ejemplo, algunos bancos. Un banco grande, por supuesto, tiene muchos cuentavientes y mucha gente interesada en que el banco no tenga riesgos porque puede quebrar. Oye, yo tengo mi dinero en el banco A, claro que me importa que no quiebre el banco A. Oye, pero aunque yo no tengo mi dinero en el banco B, también me importa que no quiebre el banco B, porque el banco B, si quiebra, puede tener un impacto sistémico, es decir, un impacto en la economía que arrase con muchos elementos de la economía y nos lleve a un impacto importante en el área, en la región o incluso en el país. Pero estas instituciones todavía no están reguladas en materia de sostenibilidad, el regulador lo está todavía analizando. Pero estas son las entidades de interés público que sobre todo sus usuarios requieren información sobre riesgos. Todas las que no están calificadas como entidades que tengan que rendir obligación, que tengan obligación de rendir cuentas al público, son las que llamamos entidades que no son de interés público, que son empresas, digamos, privadas, y entonces estas empresas, quienes las hemos trabajado desde hace muchos años desde el punto de vista normativo, sabemos que los principales usuarios de información son las cadenas de valor o las entidades que conforman las cadenas de valor, los proveedores, los clientes, los bancos. Por supuesto que en esta gama de empresas encontramos una variedad muy amplia, encontramos desde monstruos de empresa que por ser monstruos, eso no les obliga a rendir cuentas necesariamente al público en general. También tenemos ahí a las empresas medianas, las pequeñas e incluso las microempresas. Oye, ¿y estas se tienen que sumar al tema de sostenibilidad? Definitivamente sí, y esto lo estarán viendo, reitero, las cadenas de valor. Ya no es por un tema regulatorio, es por un tema que si no eres sostenible, podrías tener en riesgo la posibilidad de mantener contratos comerciales y de mantenerte en las cadenas de valor. Para ello es que el CINIF emite este paquete de normas de información de sostenibilidad que se debe revelar en notas a los estados financieros, porque son solamente 30 métricas que puntualmente se pueden listar en 2 hojas, 3 hojas tal vez, no más, y esto es información que va a requerir el usuario, que ya hemos dicho quiénes son. Esto no va a afectar el dictamen de estados financieros, eso es muy importante, porque esto no afecta la razonabilidad de la información. El no emitir información de gas de efecto invernadero no quiere decir necesariamente que tu estructura financiera esté mal, a menos que haya un riesgo evidenciado que no se está tomando en cuenta. Pero hoy solamente se está requiriendo la revelación de las métricas a partir del 2025. Posteriormente, se piensa, vamos a seguir emitiendo normas que requieran revelaciones reducidas
en materia de las otras áreas de información. El paquete de las dos normas que emitió el CINIF, estas normas de información de sostenibilidad, está integrado como sigue. La primera es la norma NIS A1, que es un marco conceptual y que de una manera muy similar a la norma internacional establece los requisitos generales de calidad aplicables a la preparación o en la preparación de la información que tenemos que revelar, es consistente con el marco conceptual de las NIF, por ejemplo, cómo mides, cómo voy a entender cuál es la información relevante, la información que es una representación fiel de lo que está ocurriendo. Todos estos postulados que están en el marco conceptual son aquí también establecidos de una manera consistente. Esta no es una norma que requiera revelaciones, sino es una guía general para determinar información y es vigente a partir del 2025. Pero sin duda, lo que acapara nuestra atención es la norma NISB1, que es la norma de indicadores básicos de sostenibilidad. Aquí hablamos de métricas que hemos catalogado como métricas universales de desempeño sostenible. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque estas métricas se derivan de una selección de toda una investigación profesional y profunda que se hizo a través de las Naciones Unidas, en donde se identificaron estos indicadores como de uso a nivel internacional, reitero, que aplican prácticamente a cualquier empresa de cualquier sector, en cualquier ámbito, en cualquier región. Estas métricas deben revelarse en su totalidad sin hacer un análisis de materialidad. Aquí me detengo un poquito porque este ha sido un punto que ha causado en principio un poco de duda, pero después que hay un entendimiento, pues se logra hacer una aceptación de esto. Déjenme decirles que cuando leemos, reitero, la norma internacional nos dice solo revela los riesgos materiales. Y entonces cuando hablamos acá de las métricas, decimos todas las métricas, son 30. Oye, pero ¿por qué si yo casi ni emito gas efecto invernadero, si yo casi ni tiro agua? Pues ni es relevante. ¿Por qué me piden hacer esas revelaciones? Déjenme ponerles un ejemplo muy coloquial. Imaginemos que yo me siento enferma y voy al doctor y el doctor me dice, tienes que hacerte unos análisis. Voy al laboratorio, me dicen una biometría hemática y entonces yo en principio no le digo al laboratorio, oiga, nada más imprímame las métricas estas que salen de rango. ¿Por qué? Pues porque el doctor que analizará o que verá y estudiará ese reporte de laboratorio tendría que conocer las métricas que están mal, pero también las que están bien, para poder descartar situaciones de riesgo. Entonces me hacen un estudio, yo voy con el doctor y le digo, aquí está mi análisis, y dice, oiga, qué barbaridad, le salió alta la glucosa. Doctor, ¿eso es grave? Dirá, mira, el colesterol lo tienes bien, los triglicéridos también, y estos otros bien. Yo creo que cenaste algo inadecuado antes del estudio, y yo creo que eso es lo que te afectó. Tú simplemente haz una dieta por los próximos días y creo que con eso estás bien. Pero ¿qué pasa si la glucosa salió alta? Ay, pero el colesterol también, y los triglicéridos también, y el XCT, no. Tú sí tienes que armar una estrategia de sostenibilidad, seguramente me dirá el médico, ¿no? Y aquí es similar. Oye, yo estoy emitiendo gas de efecto invernadero, ¿qué tan malo es? Oye, pues sí es malo porque estás ubicado a 100 metros de una zona de biodiversidad protegida. Entonces sí tienes un tema. Probablemente cuando ligas tú 2, 3 o más indicadores, podrías tener otra conclusión. Y por supuesto también es válido y muy importante que aquella empresa que diga es que yo no emito, ponle 0 al indicador. Es que yo no tiro agua, ponle 0 desperdicio. Esos ceros nunca antes habían tenido tanto valor como cuando son 0 contaminantes al ambiente, ¿no? Entonces, se requiere que como viene el estudio se publique. Entonces, el análisis de materialidad se evita, además es complejo que una empresa pyme haga un análisis de mediciones de impacto financiero. Esto así se publicó y bueno, déjenme decirles que nosotros establecimos así la norma. En paralelo, la Unión Europea auscultó su norma requiriendo análisis de materialidad a sus indicadores, también para empresas privadas, y cuando en diciembre ellos publican su norma final, dicen, decidimos quitar el análisis de materialidad. Las métricas se deben revelar en su totalidad, incluso cuando son
métricas que tienen valor cero. Estas métricas no son ideadas por el CINIF, son métricas que se han tomado de otros marcos de referencia. El mérito de este paquete o lo que hace este paquete es circunscribir a las que son universales. Deben revelarse en forma comparativa con el año anterior. Hay 21 métricas o indicadores básicos de sostenibilidad cuantitativos, algunos cualitativos, y bueno, los cuantitativos tendrán que presentarse en valor absoluto y los no, bueno, en valor absoluto y también en valor relativo. Estas son las métricas que requieren las normas de sostenibilidad. En materia ambiental, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, y estas son las que se listan en primer lugar porque se le ha dado prioridad a nivel internacional, porque se considera, como dijimos al principio, estas emisiones como el principal factor que ha provocado el cambio climático. Entonces, esto hay que atenderlo de manera urgente. No que el ciclo de más no sea importante, pero esto tiene un carácter urgente. Consumo de energía renovable, cuánto es la inversión sostenible, temas de agua, reaprovechamiento, descargas de aguas residuales, cuánto es del agua que ingresa. Ahí se desprenden algunos indicadores que nos van a ayudar a hacer análisis. Agua ingresada proveniente de zonas con estrés hídrico, un indicador sin duda también relevante. El uso de suelo en una zona de biodiversidad protegida, residuos generados, peligrosos, en fin, temas sociales como el revelar si la empresa tiene una política de igualdad de oportunidades y del trabajo digno. Los que tienen asterisco son los cualitativos. En los otros indicadores, por ejemplo, en los ambientales, tenemos que revelar un número absoluto y un número relativo. Podría ser con los ingresos en algunos casos. La norma establece contra qué lo debemos medir. Por ejemplo, el agua, en tema de energía, o del total de energía, dime cuánto es la energía renovable y en términos proporcionales cuánto es del total de energía que usas. Ahí hay un valor relativo. Y en los casos de indicadores cualitativos, básicamente es contestar un sí o un no. Por ejemplo, ¿tienes política de igualdad de oportunidades y del trabajo digno que esté implementada y que cumpla con esto, esto y esto? O sea, la norma nos dice qué características debe de tener esa política y nos pregunta que si esa política cumple con esos requisitos, si está implementada, debemos revelar sí tengo esa política, así como sí tengo política de gestión de salud y seguridad, sí tengo un código de ética, sí tengo políticas de seguridad de la información o protección y privacidad de datos de terceros, ¿de acuerdo? Los indicadores estarán publicados en una lista, les decía yo, 2 o 3 hojas que puedan ser muy fácilmente visualizados y entendidos por los usuarios de la información. Sabemos que este es un primer paso. Definitivamente, para poder nosotros entender lo que es esto, primero hay que medir. No podemos, la principal pregunta que nos hacen: ¿y cómo determino esos riesgos? ¿Para dónde volteo? ¿Dónde están? ¿Cómo le hago? De hecho, la propia norma internacional nos dice, para que tú puedas determinar riesgos, primero tienes que medir. Y aquí está circunscrita una base fundamental, elemental, digamos, para poder medir. De hecho, la norma internacional, las IFRS, están ya estudiando cuál es la siguiente norma. Y la siguiente norma tiene que ver con temas de agua, con temas de biodiversidad, con temas de residuos, que es todo lo adicional que hay en el ambiente y que se debe de atender. Aquí ya están los indicadores y que nos van a permitir ir midiendo. Ahora, después de estos indicadores, vendrá una norma por ahí del 2028, en donde se dice, a ver, empresa, ya aprendiste a medir, ya sabes cómo determinar esto, pues ahora determina qué riesgos tienes y seguro ya los estarán determinando en el momento de estar viendo estos números, pero no se requerirá revelación hasta probablemente 2028. Eso sí, tú después de ver todas estas métricas, puedes tener una conclusión de si tienes riesgos o no. Y si tienes riesgos que son materiales, revélalos.
Si hay riesgos que no son materiales, no va a pasar nada. Pero este es un verdadero informe de sostenibilidad y lo demás será requerir revelar riesgos materiales de sostenibilidad, que es el siguiente paso que se estará dando en el CINIF de revelaciones reducidas, pero que es muy importante. Quienes ya han empezado a determinar esto nos han dicho, estas métricas nos han ayudado, independientemente de la revelación, nos han ayudado a entender que la empresa tiene áreas de oportunidad para poder ser más eficiente. Entonces, esto creemos que forma parte de una nueva forma o una forma con esta variante de administrar el negocio. El negocio hoy no solamente debe ser administrado considerando toda la parte comercial, toda la parte de estrategia de negocio, sino también sobre una base sólida que nos permita mantener el entorno ambiental y social de tal manera que sea sostenible y que no limite a la empresa en el corto o en el mediano plazo. El CINIF publicó esta normativa el 13 de mayo del 2024. Hay indicadores que no se van, tienen un año de alivio para publicarse, pues hasta información del 2026. Y lo que estamos haciendo en paralelo a esta normativa que emitimos, bueno, pues ya emitimos materiales de casos prácticos para determinar estos indicadores básicos de sostenibilidad. Así, por cada indicador hicimos casos prácticos para guía. También emitimos una guía de implementación de las NIS. Esa guía de implementación son todas las recomendaciones que les hacemos a las empresas para implementar esto, pero ya estamos hablando de políticas y temas de control interno. Por ejemplo, ¿quieres emitir gas de efecto invernadero? Esa información, mejor dicho, bueno, tienes primero que hacer un inventario de todos los activos que emiten, después identificar cuáles son sus fuentes de energía, es gasolina, es electricidad, cómo es que estos activos funcionan, cuánto tiempo los tienes prendidos, cuánto tiempo están haciendo emisiones probablemente de estos efectos. Así que hay otros elementos que ver más allá de la propia metodología de la NIS o del indicador. Hay que hacer toda una implementación en la empresa y eso está en la guía de implementación que ya está en la página. Y algo muy importante, calculadora de gases efecto invernadero. Ya estamos, de hecho la calculadora ya se terminó en mayo de 2025, en este mes ya quedó lista. Esta calculadora se desarrolló con el apoyo de un organismo internacional, GIZ, un organismo que opera con fondos alemanes, y ellos financiaron el desarrollo de la calculadora. En el próximo mes esperen la publicación porque bueno, quiero decirle el anuncio de que vamos a hacer el lanzamiento de la calculadora. Estará disponible sin costo para que ustedes le metan datos a esta hoja que se ha preparado, hoja de cálculo, para que puedan fácilmente o con menos trabajo hacer la determinación de estos indicadores. Y también nos están apoyando a desarrollar una plataforma para que puedan identificar si su empresa está en una zona de biodiversidad protegida, y bien también para determinar si el agua que se consume proviene de una zona de estrés hídrico. Por último, y para finalizar, me parece importante mencionar esta serie pues si me permiten, recomendaciones o visto desde otro ángulo, son las respuestas que yo en esta plática daría y que el CINIF tiene para quienes preguntan, ¿y por qué tengo que emitir un informe de sostenibilidad, particularmente si yo no soy una empresa regulada, si yo no soy una empresa que tenga pues sí, una imposición o alguna forma coercitiva para impulsar esto, ¿no? O para obligarme a emitir un informe? Queremos decirles a nombre del CINIF que la información de sostenibilidad permitirá a una entidad que no es de interés público, pues en principio conocer su estatus de sostenibilidad para identificar los riesgos y oportunidades relacionados. Por supuesto, ustedes estoy segura que lo tienen claro. Si no conocemos nuestros riesgos, pues
tenemos el riesgo de ir por un camino equivocado, de pisar en terreno falso, de no entender nuestro contexto y entonces no llevar a la empresa en un camino seguro. La información de sostenibilidad, pues al momento de determinarla y conocer el estatus, va a permitirle a la empresa establecer estrategias de negocios sostenibles para mantenerse en el largo plazo. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no dejamos de emitir, corremos riesgos muy importantes. También va a servir para que se provea información a las contrapartes dentro de su cadena de valor y mantener contratos comerciales. Si nuestras contrapartes no están satisfechas con nuestro desempeño, podrían simplemente dejar de enlazarnos y dejar de hacer negocio con estas empresas. Cuando una empresa actúa en una línea de sostenibilidad, genera confianza, esto le permite obtener recursos económicos a través del crédito y la inversión. Cuando las empresas tienen recursos, son más competitivas, son empresas que, por supuesto, al tener esos recursos, pueden crecer, generar desarrollo económico al mismo tiempo que contribuyen al entorno global sostenible. Quiero decirles que en nuestra visión nadie podría hacer negocios en un planeta muerto. Ahí está el tema. El fin final no es el reporte, el fin final es tener acciones de sostenibilidad y el reporte de sostenibilidad es una palanca, es un elemento del cual nos estamos apoyando para la promoción de estas acciones. Muy, Esto es lo que quise comentar con ustedes y por supuesto quedo atenta a las preguntas. Si te parece, Emilio, atendemos la primera pregunta que tú Sí, hay aquí planteabas. varias preguntas. Mira, vamos con la primera que te comenté de que pregunta, dice, Trump dice que no existe el cambio climático Ujú. y que va a reversar todas estas iniciativas. ¿Qué impacto tendría o tendrá esto en México y el resto del mundo con respecto a las normas de ESG? Mira, definitivamente lo que hemos visto en Estados Unidos ciertamente es un enfoque cambiante, un enfoque no sustentado. El tema de la sostenibilidad, perdóname, del cambio climático está confirmado por especialistas. Sin duda ha movido un poquito el tapete, pero hay otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea en Europa, ya hay prácticas que tienen muchos años atrás que están requiriendo que las cadenas de valor sean sostenibles, que un proveedor cumpla con ciertas reglas para poder ser sostenibles y lo que hemos podido ver y de verdad en el CINIF estamos trabajando mucho en el ámbito internacional a través de la ONU, a través de la propia Fundación IFRS, en donde participamos en el comité consultivo, a través del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, también participamos allá. Vemos que esto se sigue moviendo. Yo acabo de estar en un foro latinoamericano en el evento Crecer y definitivamente la fuerza sigue. Estuvo allá en este evento la Fundación FRS, los emisores de las normas de aseguramiento, los emisores de las normas de ética y se sigue promoviendo la sostenibilidad. Entonces, creo, y ojalá también ustedes lo vieran con estos ojos, el fin final no es el reporte. El fin final es ser sostenibles, tomen las métricas, implementenlas en la empresa, son métricas que les van a permitir ser una empresa más rentable, que genere más valor a los accionistas. Apagar la luz cuando no la usamos es más barato que mantenerla prendida. Desperdiciar el agua no es bueno, se nos acaba. Hay empresas que están en zonas de estrés hídrico y así siguen desperdiciando agua sin ponerse a pensar que al rato podría ser un negocio que no puede continuar. Entonces, esto implica hacer conciencia de nuestro estatus. Y si nosotros mismos no procuramos tener el entorno para operar, decía yo, no podemos operar en un entorno inviable. Muy bien. Es aniquilarnos a nosotros mismos, ¿no? Independientemente de lo que diga Trump o Sí, algunas otras. aquí hay una pregunta de Luis Patiño, dice, desde una perspectiva de consejeros, ¿qué tipo de competencia o habilidades deben desarrollar los consejeros para Ujú, tener una supervisión efectiva sobre la información de sostenibilidad? ¿Y qué rol deberán tener los miembros del comité de auditoría en la validación de
información de sostenibilidad en que también incluyan información no financiera? Claro. Bueno, definitivamente es muy importante que todos evolucionemos. Todos nos hemos tenido que sentar a la reflexión. Nosotros mismos que hemos desarrollado este paquete, antes traemos un estudio, tenemos una serie de investigaciones, de análisis, de aprendizaje, de reflexiones, y creo que como consejeros, y me incluyo, yo estoy en consejos de administración también, todos tenemos que evolucionar en ese sentido. Sería bueno incluir a alguien que tenga esta expertise, pero mientras van evolucionando, hoy por hoy un consejo de administración debe de tener ya establecida un área de riesgos. Hay que promover que esa área de riesgos, bueno, abra su espectro y también considere estos riesgos de sostenibilidad. Apóyense por lo menos en las primeras fases, en esta etapa de transición, apóyense en consultores, apóyense en especialistas que nos puedan ayudar a hacer o a tener una visión clara de esto. Estos indicadores básicos, créanme, la gran mayoría de ellos los puede determinar la empresa. Tu consumo de agua, agua ingresada, voy y tomo mi recibo de agua. Muchos nos han dicho, pero es que la empresa no tiene medidores. Eso hoy día es una irresponsabilidad. Pongamos medidores y esto es un sentido común. Entonces, muchos de los temas nosotros, creo, quiero decir, dentro de la empresa se pueden solventar. Medir el consumo de agua, medir los desperdicios, establecer una política de ética. Este primer paso, medir, todavía no les va a requerir análisis de materialidad, pero medir estamos seguros porque ya lo hemos visto, hicimos muchos casos antes de publicar la norma, nos van a ayudar a tener una visión. Entonces, apoyémonos en especialistas, promovamos la sostenibilidad a través del área de riesgos. Como comité de auditoría, vamos a tener que estar solicitando que los informes vengan con ese complemento de información, justamente porque no serán completos. En principio, al interior de la empresa, y en segundo lugar, o en consecuencia también hacia nuestras partes interesadas. Muy bien, mira, viene aquí otra pregunta de Armando Asensio. Dice, ¿existe oferta suficiente de capacitación para que las empresas puedan capacitar a su personal en estos temas? Dice, sé que hay consultoría que ayuda a las empresas, pero la pregunta es si ya hay cursos específicos para aprender a construir estos reportes usando las normas vigentes. Ciertamente, yo te puedo decir desde mi punto de vista que todavía no hay la oferta que se requiere para poder abastecer la demanda, pero también es cierto que quienes están en esta otra posición de requerir todavía están en ese proceso de entender. Sin duda estamos en una transición y yo creo que el problema más difícil de resolver es justamente esta falta de conciencia que nos va a llevar a que justamente tanto las partes que requieren esto como los que tienen que establecer la oferta puedan llegar al nivel que se requiere. Estamos en un proceso, pero creo que el leer esta serie de requerimientos nos va a ayudar a entender que es menos difícil de lo que hemos pensado. Parece como un mito esto de la sostenibilidad. Este libro, de verdad, muchos nos han dicho, está bastante claro, está bastante entendible. Creo que sí lo podemos hacer, creo que sí lo podemos lograr, aún sin una capacitación exhaustiva. El primer año seguramente emitiremos o haremos determinaciones con cierto error, con cierta falla, pero es algo que poco a poco se va afinando. Cuando una empresa empezó a emitir información con normas de información financiera, ay, me pusieron salvedad en diferidos porque todavía no le entiendo. Ay, todavía no hago el tema de la provisión laboral, pero para el próximo año sí. Hay que empezar con lo que podamos. Creo que dar esos primeros pasos nos va a empezar al mismo tiempo a motivar y a entender que esto no es un reporte, sino es una nueva filosofía de administración empresarial que nos va a llevar a un buen fin. Mira, aquí hay una pregunta de Juan Huitrón, dice, al ser aplicativa la norma en el 2025, Ujú. quien la adopte tiene obligación de hacer la norma para el 2024 para tener la comparabilidad de los estados financieros. No, es básicamente en el primer año solo la información del año 2025.
Ah, ok. Y incluso para la internacional también. aquí pregunta José Luis Suárez, dice, ¿puede suceder que las acciones para proteger el medio ambiente tengan un costo alto y esto puede poner en riesgo financiero a la empresa? ¿Debe revelarse esta manera? O sea, con esta situación. Yo les pido que determinen los IPSO y se darán cuenta que ser sostenible a la larga es más barato que no serlo. Tomen su recibo de agua para poder determinar el indicador de agua ingresada y todo lo que hay en consecuencia. Podrían tener, si el que dice no tengo medidores, bueno, el costo de los medidores sí lo tienes que establecer, pero definitivamente es mejor tener esto, cuidar el agua y no quedarte sin agua en 2 o 3 años porque no tenías claro de cuánta agua tenías disponible en tu entorno, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es ya muy, muy conocido en el ambiente. Apenas escuchaba una plática donde personas platicaban en lo particular, oye, qué barbaridad, ya pusimos paneles solares, dice esta persona, y el recibo me llegó de luz de 300 pesos, nada, y el recibo me llegó de 200. Estos son inversiones claramente recuperables y ojalá puedan hacer números, no lo dejen a nivel de un mito, midan, entrenle al tema, creo que es lo que nos hace falta. Desaparecer este mito, la sostenibilidad es un tema impostergable y mientras no le entremos al tema, no vamos a poder tener elementos para decir si es caro, si es barato o si realmente es algo que va a ayudar a la empresa a crecer, que creo que esa es la conclusión final. Aquí Luis Patiño comenta, dice, ¿qué debería tener más atención en los consejeros de administración? Dice, con relación a la información de sostenibilidad, cumplimiento regulatorio, técnico, o transparencia en la gobernanza, o percepción del mercado bursátil, ahí calificadoras o inversionistas, acreedores financieros o autoridades regulatorias. Todo tiene el mismo, no tendríamos por qué evaluar con ojos distintos. Y yo te diría, no olviden algo, el reporte es una consecuencia de lo que realmente somos. El reporte es una consecuencia de lo que realmente estamos haciendo. Los principios básicos del reporteo es, reporta información relevante, pero también reporta información fiel. ¿Qué es información fiel? El reflejo de lo que es tu realidad. Entonces, el reporteo es una consecuencia. Muy bien, muy claro, Elsa Beatriz. Ya hay aquí un poco más de preguntas, pero ya por tiempo y muchas personas agradeciéndote y felicitándote por tu participación. Y bueno, y a mí nomás me toca eh, eh, reconocer tu participación con nosotros. Este es un reconocimiento que te haremos llegar, que lo firma nuestro presidente José Antonio Quesada y yo como presidente del comité de actualización, y te agradecemos mucho tu participación. ¿Vamos a poder contar con tu presentación? Sí, yo creo que sí. Va a estar de cualquier manera, está en la página del CINIR. Ahí Sí. pueden entrar a ver todos nuestros materiales. Por cierto, ya que hablabas de la capacitación, ahí en la página del CINIR están todos los materiales que ustedes puedan. Creemos que hasta ahorita han sido de utilidad. Vamos a subir un documento que le llamamos preguntas y respuestas, donde están ahí estamos transcribiendo todas las preguntas que nos hacen, o la gran mayoría, las preguntas relevantes, que podrían ser también preguntas de ustedes y esperamos que les puedan ayudar. Entonces, en la página del CINIF tiene un costo de 1,200 pesos, algo así, anuales, pero les da información, les da muchos elementos que ojalá ustedes, este cobro es justo para apoyar todos estos procesos de investigación, pero tiene una parte libre, sí, que no tiene costo, y ahí van a encontrar la calculadora, por cierto, cuando ya se publique, esto no va a tener ningún costo, y eso pues es justo para ayudarles a todos ustedes, ¿no? En los materiales ahí estarán para, Pues para lo que se muchas gracias pueda por tu necesitar. presencia, te lo agradecemos, y desde luego agradecer a todas las personas que se unieron aquí a este webinar. Pues muchas gracias.